Era una noche templada a finales de septiembre y las luces de la ciudad parpadeaban como una semblanza de estrellas mientras mi esposa, Anna, y yo salíamos del acogedor restaurante italiano donde habíamos celebrado mi cumpleaños. La noche estaba viva con el suave murmullo del tráfico distante y el ocasional tintineo de copas de vino de comensales cercanos que aún disfrutaban de sus comidas. Caminábamos de la mano, perdidos en risas y en ese tipo de conversación fácil que había definido nuestro matrimonio durante los últimos 7 años. Todavía no puedo creer que recordaras esa historia sobre mi primer perro, dije, apretando su mano. Debo haberte contado eso, una vez, cuando nos conocimos por primera vez. La risa de Anna era musical, sus ojos brillaban de alegría. Es tu cumpleaños, Mako. Quería que fuera perfecto, respondió, con una voz cálida. Mientras deambulábamos por las calles débilmente iluminadas hacia nuestro hogar, el ambiente era perfecto, la música del restaurante aún resonando en nuestros oídos, mezclándose con el aroma del otoño que se filtraba a través de los olores habituales de la ciudad. Pero luego, la atmósfera cambió palpable. Sentí una sensación de hormigueo en la nuca, el tipo de alerta instintiva que te atrapa cuando algo, o alguien, no está bien. Al mirar hacia atrás discretamente, noté una sombra despegándose de la oscuridad más profunda de un callejón. Un joven, delgado y ligeramente despeinado, comenzó a seguirnos a una distancia cautelosa. Ana, ¿conoces a ese chico?, murmuré en voz baja, tratando de mantener la preocupación fuera de mi voz. Girando ligeramente, Ana echó un vistazo rápido por encima de su hombro. ¿Qué chico?, susurró de vuelta, una chispa de confusión cruzando su rostro. Antes de que pudiera responder, la distancia entre nosotros y el seguidor se cerró rápidamente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras el joven se acercaba abruptamente detrás de mí, presionando algo frío y claramente afilado contra mi espalda baja. Si se ha ido, ¿volverás a mí? La voz era tensa, los ojos que se encontraron con los míos en la tenue luz de la calle, salvajes y desesperados. Congelado, miré al joven, procesando el peso de sus palabras. La realización me llegó como una lenta y dolorosa revelación, el chico era su estudiante, el que ella había mencionado de pasada, el que ella tutorizaba en historia. Y ahora, estaba aquí, con un cuchillo y una súplica que cortaba más profundo que su hoja. El rostro de Anna se quedó pálido, sus labios se separaron en shock. «Tommy, ¿qué estás haciendo?», exclamó, su voz apenas un susurro. El chico, Tommy, tembló visiblemente, su mirada oscilando entre mí y Ana. «Dile, Ana, dile cómo prometiste que lo dejarías». Cada palabra golpeaba como un martillo en mi pecho. La traición, tan clara y cruel, se desplegó en el fresco aire nocturno. Pero en medio de la conmoción, una fría y calculadora ira comenzó a burbujear dentro de mí. Mi pánico inicial se desvaneció, reemplazado por una inquietante resolución. Con deliberada calma, hablé, mi voz firme a pesar de la adrenalina que recorría mi cuerpo. «Ana, ¿es esto cierto?». Su silencio fue la única confirmación que necesitaba. «Lárgate de aquí, Tommy», dije, mi tono sereno, «pero Tommy», dije, chico dudó, luego, al ver la determinación en mi postura, se retiró, desapareciendo en la noche tan repentinamente como había aparecido. Ana trató de hablar, de explicar, pero levanté una mano, deteniéndola en medio de la frase. «Guárdatelo. Hemos terminado aquí, Ana». El camino a casa fue un borrón de silencio y rabia contenida. Cuando la puerta de nuestra casa se cerró detrás de nosotros, también lo hizo el capítulo de nuestra vida juntos. Sabía lo que tenía que hacer. Una traición de este tipo no podía quedar sin consecuencias. Mi plan estaba claro. Me divorciaría de ella, despojaría las apariencias y aseguraría que nuestros caminos nunca volvieran a cruzarse. La noche pudo haber terminado, pero las repercusiones de ese encuentro apenas comenzaban. El sol de la mañana no hizo nada para calentar el frío que se había asentado en mi corazón. Estuve sentado en la mesa de la cocina, los restos de la revelación de anoche esparcidos como un mapa de traición frente a mí, mensajes de texto, miradas furtivas, ahora todas piezas de un rompecabezas que nunca quise resolver. Ana había salido temprano, sus palabras de despedida una mezcla de disculpas y súplicas de comprensión que cayeron en oídos sordos. Estaba solo, el silencio era un marcado contraste con la agitación que mi mente estaba atravesando. Era hora de poner mis planes en marcha. Primero, llamé a mi abogado, un amigo de larga data que había manejado mis asuntos comerciales, pero nunca algo tan personal. «Mac, ¿estás seguro de esto?».
La voz de Dan estaba cargada de preocupación. Nunca he estado más seguro de nada, respondí, mis dedos golpeando la mesa. Vamos a presentar la demanda de divorcio por infidelidad. Empezaré a redactar los documentos hoy, dijo después de una pausa, su tono profesional de regreso. Luego, me puse en contacto con un investigador privado. Si Ana me había engañado con uno, podría haber otros, y necesitaba cada prueba para reforzar el caso en su contra. Todo lo que puedas encontrar, fotos, mensajes, lo quiero todo, le instructé al investigador, mi voz fría, distante. Con los pasos prácticos en marcha, el costo emocional comenzó a hundirse en mí. La ira se mezcló con una profunda sensación de pérdida. La vida que creía haber construido con Ana era una fachada, una que ahora estaba derribando con mis propias manos. Más tarde ese día, fui a la universidad donde enseñaba a Anna, mi determinación como armadura a mi alrededor. Mientras caminaba por los pasillos, los murmullos de los estudiantes y el personal a mi alrededor parecían distantes. La encontré en su oficina, empacando sus pertenencias, una consecuencia del escándalo que había desatado la confrontación de Tommy. Mako, por favor, hablemos de esto, suplicó Ana al notar que estaba de pie en la puerta. No hay nada más de qué hablar, dije sin emoción, mi mirada fría. Pero te amo, esto fue un error, un terrible error, continuó, su voz quebrándose por la emoción. Casi vacilé, los restos de nuestro pasado compartido tirando de mí. Pero entonces recordé el frío acero contra mi espalda, la mirada en los ojos de Tommy, y endurecí mi determinación. Elegiste este camino, Anna. Ahora debes recorrerlo sola, afirmé, dándome la vuelta antes de que pudiera responder. Al salir de la universidad, mi teléfono vibró. Era el investigador, y sus primeros hallazgos ya estaban llegando. Las pruebas eran contundentes, mucho más allá de lo que había esperado. Esa noche, mientras me sentaba solo en la sala oscurecida, no sentí la satisfacción que había anticipado. En cambio, había una victoria vacía. Me había propuesto destruir su vida como ella había destruido la mía, pero ¿a qué costo? Las piezas de mi propio futuro estaban ahora tan esparcidas como las de nuestro pasado compartido. Pero sabía que no había marcha atrás. Había encendido una guerra de desgaste contra la traición y estaba en ella hasta el final. El camino hacia la retribución estaba trazado ante mí y estaba comprometido a recorrerlo, sin importar a dónde me llevara. Los días que siguieron fueron un borrón de movimiento y emoción, cada uno un paso más hacia el camino de la retribución. Mis mañanas, antes tranquilas, ahora estaban marcadas por actualizaciones del investigador, cada nueva pieza de evidencia una confirmación de la decepción de Anna. Hoy no fue diferente. Mientras me sentaba con una taza de café, el teléfono sonó, su tono estridente cortando el silencio de la casa. Mako, querrás ver esto, la voz del investigador era sombría, y prometió enviarme los últimos hallazgos en menos de una hora. El timbre sonó antes de lo esperado, y me entregaron un sobre grueso lleno de fotografías y mensajes. Las imágenes eran contundentes, innegables, Ana con Tommy y otros, su intimidad era evidentemente obvia. Esto era más que un error aislado, era un patrón, una traición entrelazada en el tejido de nuestras vidas diarias. Impulsado por una fría furia, llamé a Anna. Ella respondió en la primera llamada, su voz cautelosa. Mako, ¿qué pasa?, preguntó, un temblor de aprehensión en su tono. Acabo de recibir otra actualización de mi investigador. Parece que tus indiscreciones no fueron tan aisladas como afirmaste, dije, mis palabras cortantes. Hubo una pausa, pesada y cargada de palabras no dichas. Yo, puedo explicar, comenzó, pero la interrumpí. No es necesario. Tus acciones hablan lo suficientemente claras. Te veré en la corte, dije con brusquedad, colgando antes de que pudiera responder. Los siguientes pasos fueron mecánicos, impulsados por la necesidad de llevar esto a cabo. Me reuní con mi abogado para discutir la nueva evidencia, planeando nuestra estrategia para los procedimientos de divorcio. Dan fue metódico, exponiendo las implicaciones de cada pieza de evidencia, mientras escuchaba los hechos cimentando mi determinación. Con esto, podemos presionar por un acuerdo más favorable para ti. Es condenatorio, señaló Dan, marcando documentos mientras hablábamos. No solo busco un acuerdo favorable. Quiero asegurarme de que no pueda hacer esto a nadie más, afirmé, con la mandíbula tensa. Nos aseguraremos de ello, me aseguró Dan, su profesionalismo siendo un pequeño consuelo en la tormenta de mi vida personal. Más tarde, salí a caminar,
la ciudad a mi alrededor ajena al tumulto interno. Las calles estaban llenas de gente, cada uno absorbido en sus propias vidas, sus propias historias. La mía había tomado un giro que nunca anticipé, cada paso adelante ahora pesado con el peso de la confianza rota. Mientras caminaba, mi teléfono sonó nuevamente. Era un número que no reconocía, pero respondí, los hallazgos del investigador haciéndome cauteloso con cualquier desconocido. ¿Mako? Soy Tommy, la voz era vacilante, un marcado contraste con la última vez que habíamos hablado. Me detuve en seco, la sorpresa superando momentáneamente la ira. ¿Qué quieres?, pregunté bruscamente. Yo, creo que necesitamos hablar. No sabía que ella estaba casada al principio. Te juro que no quise que esto sucediera, las palabras de Tommy salieron apresuradamente, llenas de un arrepentimiento que no estaba seguro de poder creer. Encuéntrate conmigo en Central Park, junto a la fuente en 1 hora, dije, un plan formándose en mi mente. Si Tommy estaba dispuesto a hablar, quizás había más en esta historia. Tal vez podría ser una pieza clave para asegurar que Ana enfrentara las consecuencias plenas de sus acciones. Mientras me dirigía hacia el parque, mis pasos eran decididos. Esto no era solo una reunión, era un movimiento de ajedrez, uno que podría acorralar a mi oponente para siempre. Central Park estaba empapado en tonos dorados mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los caminos. Encontré a Tommy esperando junto a la fuente, su postura tensa, los ojos parpadeando nerviosamente, como si esperara que alguien saltara sobre él. La vista de él provocó en mí un torbellino complejo de emociones, ira, ciertamente, pero también una sombría satisfacción de que esto finalmente estaba llegando a su fin. Mako, gracias por reunirte conmigo, comenzó Tommy, su voz temblorosa. Realmente necesito aclarar las cosas. Habla, ordené, mi voz plana, cortando la fresca brisa de la tarde. Tommy tomó una respiración profunda, sus próximas palabras salieron en un torrente. Estaba enamorado de ella. Pensé que estaba separada, al borde del divorcio. Me contó historias, me hizo creer, su voz se desvaneció, el arrepentimiento palpable. Y simplemente tomaste su palabra por ello, sin cuestionar nada, interrumpí, mi tono áspero. Sé que suena estúpido ahora, pero sí, lo hice, admitió Tommy, su mirada cayendo a sus pies. Cuando descubrí la verdad, lo terminé. Pero ella no lo dejó ir fácilmente. Eso no te absolve, afirmé fríamente. Lo sé, y no pido perdón. Solo, tengo pruebas de otras cosas que ha hecho, cosas que podrían ayudarte en tu caso contra ella, reveló Tommy, sacando su teléfono y mostrándome mensajes y correos electrónicos entre él y Ana, comunicaciones que pintaban un cuadro mucho más oscuro de lo que había imaginado. Tomando la información, un plan se formuló en mi mente, frío y despiadado. Esto servirá, dije, guardando la evidencia en mi bolsillo. Solo, ¿qué vas a hacer?, preguntó Tommy, un indicio de miedo asomándose en su voz. Lo que necesita hacerse, respondí de manera críptica, dándome la vuelta para irme. Los días siguientes fueron un torbellino. Armado con nueva evidencia, mi abogado y yo presentamos un caso tan condenatorio que la fachada de Anna se desmoronó bajo el peso de su propia decepción. El tribunal falló abrumadoramente a mi favor, concediéndome el divorcio junto con acuerdos significativos, despojando efectivamente a Anna de cualquier influencia o dignidad. Pero la verdadera venganza llegó después. Usando la evidencia que Tommy proporcionó, orquesté una campaña que no solo expuso las traiciones de Ana ante su comunidad profesional, sino que también la implicó en comportamientos poco éticos que habían pasado desapercibidos. Su carrera, al igual que nuestro matrimonio, yacía en ruinas. En cuanto a Tommy, el joven que había sido involuntariamente parte de esta decepción, me aseguré de que su papel fuera revelado, marcándolo como un paria en sus propios círculos. Era cruel, sí, pero una traición de tal naturaleza exigía una respuesta despiadada. Meses después, me encontré ante las ruinas de lo que había sido mi vida, las batallas libradas y ganadas, pero ¿a qué costo? La victoria era hueca, el sabor de la venganza amargo. Ana y yo nos encontramos una última vez durante los procedimientos finales. No hubo confrontación dramática, ni intercambio de palabras cargadas de emoción, solo un reconocimiento silencioso de la devastación que habíamos causado en las vidas del otro. Mientras ella se alejaba, su figura una sombra contra la dura luz de la sala del tribunal, sentí un capítulo cerrándose, un final doloroso pero necesario a una saga que nos había consumido. Éramos parte del pasado del otro,
Y ahí es donde permaneceríamos, para siempre separados no solo por la distancia, sino por el profundo e inalcanzable abismo de la traición. Al final, la soledad de mi triunfo era un recordatorio contundente: en el juego de la venganza, incluso los ganadores pierden algo irreemplazable.